Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en este ratito que tenemos juntos. Hoy lo estamos haciendo, no sé si medio en diferido, no en vivo. Para los que están escuchándonos, lo van a escuchar por YouTube. Los que estamos acá sí es en vivo y directo a esa hora. Vamos al Evangelio según San Mateo. Estamos presentando al Rey en el libro de Mateo. Y vamos a Mateo capítulo 11. Vamos buscando en nuestras Biblias, en la versión que más nos gusta. Me gusta, he estado leyendo en estos últimos años la versión de la Biblia de las Américas, que me gusta mucho. Pero bueno, vamos a Mateo capítulo 11. Seguimos con la lectura. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Luego sigue en el versículo 16: pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, hablando, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste
a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Bueno, tremendo pasaje bíblico. El último versículo quizás es el versículo que uno siempre lo tiene en la memoria, ¿no? Esas palabras de Jesús: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Bueno, en este ratito juntos no vamos a poder avanzar todo el capítulo 11 de Mateo, ¿verdad? Sino que vamos a mirar la primera parte. El rey comienza a mirar algunas actitudes de algunas personas hacia él. Y ahí, en los primeros, del versículo 2 al versículo 15, Jesús habla de Juan el Bautista. Luego, del versículo 16 al versículo 19, comienza a hablar acerca de aquellas multitudes que están siempre insatisfechas. Luego, más adelante, en los versículos 20 al 24, habla de algunas ciudades que eran duras de corazón y que habían rechazado los milagros de Jesús. Así que vamos a mirar del versículo 2 al 15, porque va a hablar acerca de Juan el Bautista. Y si tuviéramos que ponerle un título a Juan el Bautista, sabemos que fue el precursor, fue aquel, ¿no?, que anunció la venida del Mesías. Y el libro que estamos estudiando habla acerca del heraldo fiel. ¿Qué es heraldo? El que viene en nombre del rey. El que viene en nombre del rey, el que anuncia la próxima venida del rey, el trompetista, aquel que estaba diciendo: viene detrás de mí el rey. Es como la comitiva de anunciación, ¿no? Estaba viniendo el rey. Y Juan el Bautista tiene ese gran llamado, el anunciador de Jesucristo. Y es interesante porque Juan era un hombre leal a Jesús, Juan el Bautista. Sin embargo, en esos tiempos se pensaba que el Mesías iba a venir e iba a conquistar. Las profecías hablaban de un Mesías que iba a luchar y que iba a ganar y que iba a conquistar la tierra prometida, anunciada de antemano hace mucho tiempo. Por lo cual, cuando llega Jesús, muchos malinterpretaron el mensaje de Jesús, entendiendo de que ahora Jesús iba a poner en marcha la autoridad de Dios y de su pueblo sobre los pueblos que lo estaban invadiendo. En ese momento el Imperio Romano era el que tenía las guerras políticas y militares, y muchos decían: bueno, Jesús vino a restaurar la fuerza del reino de Israel en los tiempos de David o Salomón, donde era riqueza, donde era poder, hay un montón de cosas. Sin embargo, Jesús comienza el ministerio y da un vuelco. No es un ministerio militar, no es un ministerio en el cual iba a restaurar ahora mismo toda la autoridad, sino que estaba hablando de algo a largo plazo. Nosotros que vivimos vidas cortitas, ¿no? 70, 80 años, no alcanzamos muchas veces a comprender toda la dimensión de lo que Dios está armando, ¿no? Apenas tenemos un atisbo de lo que Dios está haciendo y ya nos vamos. Entonces, de hecho, Juan el Bautista tenía ese pensamiento mesiánico, muy judío, de que Jesús iba a levantarse con poder, que los romanos iban a ser limpiados y que se iba a restaurar el nuevo reino de Israel. Pero
cayó preso Juan. Juan el Bautista cae preso. ¿Se acuerdan que se mete con el rey Herodes? El rey Herodes andaba en sus andanzas teniendo amoríos con quien no tenía que tenerlos. Juan le dice, estás pecando. Se lo dice el propio rey, no tuvo duda. Y el rey tampoco tuvo duda y lo mandó a la cárcel. Pero Juan tuvo la conciencia tranquila que le estaba diciendo al rey, estás pecando. Te estás equivocando muy lejos. Y estaba en la cárcel Juan. Y Juan creía en Jesús. De hecho, cuando conoce a Jesús, sabe que es el Mesías, ¿no? Y está con dudas. Es un hombre leal, sin duda alguna, es fiel, pero comenzó a preguntarse, ¿será de verdad Jesús el Mesías? ¿Será de verdad Jesús el Salvador? ¿Será mismo esto o será un cuento chino? No estaban los chinos en ese tiempo. Pero será un cuento, será algo que no es real. Y Juan hizo lo correcto, porque le mandó a preguntar a quién. Al propio Jesús. No se guió por ningún tipo de chisme, no se guió por ningún tipo de rumor. ¿Será o no será? Los discípulos de Juan fueron y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador, el que vas a venir? Y estando en la cárcel, lo que me enseña Juan el Bautista es que él fue a quien tenía que ir. Lejos de escuchar los rumores, lejos de escuchar su propio pensamiento, porque imaginémonos, estaba en la cárcel, estaba desanimado. Pensaba que en un momento que Jesús iba a ser el Salvador en todo sentido, político, espiritual, y veía que la situación empeoraba para él, y que Jesús no cumplía, parece, las expectativas de los judíos promedio. Pero él pregunta a Jesús. Y me hace pensar a mí, ¿cuántas veces cuando yo estoy desanimado, cuando yo estoy con preguntas, cuando yo estoy con miedos, cuando yo estoy con angustias, ¿a quién voy? ¿A quién vamos? Sí, siempre hay un amigo. Hoy estamos justo estamos a 20 de julio y se conmemora el Día de la Amistad, ¿no? Algunos habrán recibido, en los grupos recibimos mensajes del Día del Amigo, y están buenos los amigos y son necesarios, y por eso tanto decimos que nos acerquemos, porque estando juntos, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dice el sabio Salomón. ¿No? Cuando estamos juntos tenemos más oportunidades de ganar. Cuando estamos solos, el diablo nos tienta más fácilmente y somos llevados más rápidamente al caos. Pero en ese caos están los amigos, pero en ese caos siempre está Jesús, a quien podemos preguntar. Y a mí me llama mucho la atención y me tocó mucho pensar de que Juan el Bautista tenía sus discípulos, tenía sus amigos, sin duda precisó de ellos, pero cuando dudó, cuando tuvo miedo, cuando tuvo angustia, mandó a preguntar a Jesús. Mandó a preguntar a Jesús, no dudó. No dudó. Y Jesús le responde, ¿verdad? Mandó por medio de sus discípulos a decirle, y Jesús le responde, contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Uno diría, pero ¿le respondió o no le respondió Jesús? Uno dice, ¿le dijo que sí o le dijo que no? Y Jesús le demostró las obras. Jesús le demostró por los hechos lo que estaba identificando un Mesías. Pensemos,
por ejemplo, en Isaías 61, donde se habla del Mesías venidero, y ese Isaías 61 habla de ese Jesús o de ese Mesías que podía hacer andar a los paralíticos, que podía limpiar a los leprosos, que podía dar vida a los muertos y que predicaba el año favorable del Señor. Jesús relata con sus hechos Isaías 61:1 y le demuestra a Juan, este heraldo fiel pero desanimado, que el que estaba presente en esa época, en ese momento, en ese hora, era nada más y nada menos que el Mesías enviado por Dios. Que tal vez los preconceptos que él tenía de que ese Mesías tenía que ser político, de armas, luchando contra Roma, no era realmente lo que la Escritura, lo que Dios estaba pensando. No en ese momento. En ese momento Jesús enviaba a su Hijo para salvación de su pueblo, para liberación del corazón, para liberación de los pecados. Más adelante se dará el reino milenial, la conquista de muchas cosas, pero ahora Jesús está diciendo: estoy viniendo para conquistar primeramente el corazón y la vida de cada uno. Y Juan comienza a identificar, sabía que este rey venidero tenía hechos concretos. Las resurrecciones eran un símbolo o una señal cabal de que el Mesías estaba presente. El hecho de que un ciego de nacimiento viera era otra señal que invocaba que el Mesías venía. Hay cuadros bien identificadores de que este Jesús no era un profeta más, sino que era el Mesías, que venía a cumplir las promesas de salvación y las promesas que nadie pudo cumplir. Ningún profeta, ningún Mesías podía, o ningún otro Mesías falso podía hacer lo que Jesús iba a hacer. Así que tuvo que creer, y creyó. Juan Bautista fue el que cree, ¿no? Y ese es algo que en momento de duda, de angustia, cuando él recibe, imagino las palabras de sus discípulos, mirá lo que dice Jesús. Recuerda Isaías 61:1, recuerda el mensaje de Jesús, recuerda las obras de Jesús y se da cuenta que quien estaba en medio de su tiempo no era un simple profeta, sino que era el Mesías que venía. Así que Jesús deja a Juan y habla a las multitudes. Y es interesante que Jesús comienza a hablar de Juan. No mal, ¿no? No es que uno dice, bueno, ahora, mira, ese Juan desanimado, ¿cómo pudo dudar de mí, no? En la cárcel, ahí. Comienza a hablar cosas buenas de Juan. Y, por ejemplo, en versículo 7 dice: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es el que está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Juan fue un hombre que fue un mensajero de Dios. Jesús mismo dijo: es un profeta, es un mensajero de Dios. Es el mayor de todos. No solamente lo profetiza, sino que lo ve al rey. Muchos profetas del Antiguo Testamento profetizaron a Jesús y dijeron: va a venir Jesús. Juan fue distinto. Dijo: va a venir, me dijo: es él. Qué diferencia, ¿no? Está acá. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde? No, acá. Jeremías, Isaías, otros profetas dijeron: va a venir. Juan está ahí. Y qué privilegio Dios le da a este Juan Bautista, que no había muchas credenciales, era medio raro, ¿no? Vivía en el desierto, solo, comía langostas,
no se vestía tan no usaba corbata y traje, no usaba las mejores túnicas, pero sin embargo era un hombre que decía lo que Dios decía. Y pensando en Juan el Bautista, pienso en un hombre de gran firmeza también. Es cierto, no era, quizás uno diría, bueno, no es un tipo tan bonachón, yo qué sé, pero él compartió el mensaje con firmeza. No trató de agradar a los oyentes. Fue popular, pero su mensaje no fue tan popular. Era un mensaje de prepárense, viene el Mesías. Y el Mesías viene y fue un mensaje arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. Y el reino estaba frente a él, Jesús. Y frente a un pueblo que quería, como decimos por acá, que se le dore la píldora, o que dijera, bueno, che, no seas tan bruto. Juan se mantuvo firme en sus palabras. Y yo pensaba que nosotros nos podamos mantener firmes en la Escritura, en la palabra de Dios. Hay cosas que no podemos diluirla. La Biblia tiene mensajes que nos golpean. Yo siempre comparto que cada vez que vos y yo leemos la Biblia, ella me tiene que incomodar, me incomoda, me saca de mi comodidad, vale la redundancia, pero también me saca de mi status quo muy tranquilo, ¿no? A veces me golpea con mi propio carácter, con mi propio esfuerzo. Juan fue popular, pero no se dejó llevar por la popularidad y su mensaje fue bien centrado. Fue valiente, habló sin temor. Fue tan valiente que se la mandó al propio rey. No le diluyó nada. Vos estás casado estás de amante con esta mujer que no tenés que estar. Obviamente al rey no le gustó mucho la idea, pero él se la jugó. Fue valiente. ¿Cómo es nuestro mensaje, no? En un momento donde, bueno, ¿qué hacemos frente a lo que Dios nos dice? En nuestro mundo de hoy vivimos una vida de santidad, una vida distinta, una vida... ayer, el domingo y hoy salía para acá y la vecina, que es muy chuma, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a trabajar? No, voy a la iglesia. Ya sabe que voy a la iglesia. Vamos. Vamos. ¿A dónde vamos? Somos muchas veces misteriosos en las cosas que no tenemos que ser misteriosos. No tenemos por qué mentir a nadie. Voy a la iglesia, voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios. Si vas al estadio y vas todo celeste, ¿a dónde vas? Yo voy al estadio, voy a ver la celeste, ¿no? Y voy con las banderas, con las pancartas, con todo pintado y todo, con un sol ahí. Y a veces cuando vamos a la iglesia, que nadie se entere, que nadie se entere. No, voy a adorar a Dios. Y Juan el Bautista compartió el mensaje a quien le guste. Y a quien no le guste también lo compartió. Así que bueno, fue un hombre firme, un hombre valiente, un hombre humilde, un hombre con abnegación, un hombre que sufrió martirio. Bueno, Juan fue un ejemplo para nosotros. Y yo quiero quedarme en esta, si no se nos va el tiempo, pensando en este Juan, que fue alabado por el propio Jesús, que sufrió dudas, que sufrió momentos de angustia, que le fue leal, pero que muchas veces tuvo miedo, ¿no? Porque este heraldo fiel dijo, ¿estaré bien? No estaré siguiendo a alguien que no tengo que seguir. Y le mandó preguntar. Y Jesús le responde con Isaías 61:1. No solamente de palabras, sino de los hechos. Los cojos andan, los ciegos ven, el mensaje es anunciado y ahí le hace el clic, no solamente en la mente, sino en el corazón. Necesitamos que Dios haga el clic no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Que nuestro corazón
pueda ser como un corazón de Juan, con sus miedos, es verdad, con sus angustias, con sus dudas, con sus dolores, pero aún así con esa fuerza de poder pedir a Jesús, y Jesús sabe y conoce nuestras debilidades y le responde. Y luego el propio Jesús, a aquellas multitudes que estaban ahí, dice: este es Juan. Y ahí le presenta, por la duda que alguien no lo conozca, este es Juan. No es el loco ese que anda ahí en el desierto, es el profeta, es el anunciador, es el hombre en el cual Dios ha depositado la confianza, el Padre le ha depositado la confianza de anunciarme como el Mesías. Vaya este privilegio. Los demás lo anunciaron, lo profetizaron, lo vieron de lejos. Juan podía decir: está ahí. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Este hombre, que Jesús dice: no ha habido hombre más grande, nacido bajo de mujer. Él pudo decir: ¿dónde está el Mesías que está acá? Y que nosotros podamos también en esta noche y todos los días poder ver bien de cerca a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿En la iglesia? Sí, pero está acá conmigo, está frente a mí, está a mi lado. Yo le hablo, estoy con Él, leo su palabra, entiendo lo que Él me dice, confío en Él. Tengo dudas, a veces me equivoco, a veces hago las cosas mal. Voy hacia Él y sé que Jesús está a mi lado. Así que quedémonos en esta noche con el heraldo fiel de Juan el Bautista, y podamos imitar algunas características de Juan el Bautista. Y si vemos que nos falta mucho, bueno, no tengamos miedo, no perdamos la esperanza, no digamos: este es para Juan, no, es también para mí. Así que Dios nos ayude en esta noche. Bueno, este video va a ser autodestruido, ¿no? En 5 segundos, no, se va a estar publicando para no sé, en YouTube o dónde, pero bueno, oramos y terminamos este tiempo. Señor, gracias por Juan, este heraldo fiel, que bueno, las pasó bastante mal en muchas ocasiones. Señor, Juan el Bautista fue un hombre que se entregó completamente a ti, no midió nada, se la jugó el 100%. Me enseña mucho, me coloca en esa posición precaria de que muchas veces yo tengo miedo, tengo temores, hablo bajito de que soy cristiano, apenas digo que voy a una iglesia me da miedo. Te pedimos que nos des la firmeza, la convicción, la fortaleza de Juan, de tal modo que Jesús pueda hablar de nosotros así como habló de Juan. Y lo dijo a una multitud que estaba en duda, a una multitud que no sabía qué escuchar. Sin embargo, Jesús dijo: este es Juan, es el profeta, es el anunciador, el heraldo, el que viene anunciándome a mí. Que nosotros podamos también anunciarte a ti siempre, Señor, en nuestra vida de todos los días, no en el secreto solamente, sino a viva voz. Ayúdanos, no solamente con nuestras voces, sino también con nuestra acción. Pero no solamente con nuestra acción, sino también con nuestras voces. Te damos gracias por este tiempo juntos. Bendice este día, cuídanos en el resto de la semana, y gracias porque tú también estás pronto para responder nuestras oraciones y escuchar nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros miedos, y respondernos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.